Entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre». Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificarle». La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí». Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. La semana pasada os hablaba del valor corredentor de nuestro sufrimiento. Corredentor porque Cristo es el Redentor, pero nosotros colaboramos con Él. Y partiendo del ejemplo del propio Cristo en esta frase que hoy volvemos a escuchar: «Cuando sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí», os decía, muchas veces no damos valor a nuestros problemas, pensando que son la basura, lo que no sirve, aquello de lo que hay que huir. Y por supuesto sin caer en ningún tipo de enfermedad mental, ni sadismo, ni tampoco disfrutar con el dolor. Sin eso tenemos que aprovechar los momentos de dolor que tenemos, los problemas que tenemos en la vida, porque eso puede servir más que cualquier otra cosa para atraer. Cuando te ven tener un problema y cómo reaccionas delante de un problema, eso atrae, o por lo menos puede atraer. Hay un ejemplo precioso, San Basilio, su mamá, en aquella época en que todavía había muchos paganos y muchos católicos, aún no era todo el Imperio Romano cristiano completamente, aunque ya habían conseguido la libertad, porque era después de Constantino. San Basilio, niño, iba a un centro de estudios, el colegio que hubiera entonces, y tenía un profesor, un magnífico profesor, que era pagano. San Basilio, su mamá era viuda y se había mantenido sin casarse con otro y sin tener líos con ningún hombre, de tal forma que eso era algo extraordinario dentro de aquella sociedad que todavía era muy pagana. Cuando el profesor de San Basilio se enteró de quién era Basilio, quién era su mamá, a la mamá la conocían, dijo: «¿Qué mujeres hay entre los cristianos?». Esto, la capacidad de despertar admiración con nuestro comportamiento, es exactamente lo que hace Jesús. Atrae. Cuando sea levantado en alto, cuando sea crucificado, cuando vemos a Cristo muerto, después del dolor que ha sufrido, muy duros tenemos que ser de corazón para no sentirnos atraídos. Del mismo modo, cuando tú te encuentras con un problema, es el mayor tesoro que tú puedes dejar a los tuyos. ¿Cómo afrontas tú ese problema? ¿Cómo afrontas tú la enfermedad? ¿Cómo afrontas tú las dificultades en el matrimonio? ¿Cómo afrontas tú una crisis económica? ¿Cómo afrontas tú cuando alguien viene a pedirte ayuda y no tienes la obligación de ayudarlo? ¿Cómo afrontas tú el cumplimiento de tus deberes? Eso es lo que atrae. Y es, os decía el domingo pasado, el tesoro más importante, la herencia más grande que podemos dejar a los hijos, a los amigos, a los que nos conocen. Eso es lo primero que tenemos que tener presente. Esto no es inútil, esto es un referente. Yo, con la gracia de Dios, tengo que ser capaz de dar un testimonio. Y esto será lo que recordarán de mí.
recordarán que en ese momento de dificultad yo fui capaz de hacer esto. Y ahí viene la segunda parte, muy importante, que también viene del Evangelio de hoy. ¿De dónde saco la fuerza? ¿De dónde la saco? ¿De dónde han sacado nuestros padres la fuerza para ser fieles en su matrimonio o para perdonarse recíprocamente? ¿De dónde han sacado la fuerza para soportar a veces una convivencia muy dura? ¿De dónde han sacado la fuerza para aguantar situaciones económicas muchísimo peores que las nuestras y aún así tener hijos y no matarlos con el aborto? ¿De dónde han sacado la fuerza, por ejemplo, para en situaciones que no solamente eran económicas difíciles, sino sociales y políticas difíciles, no rendirse, no tirar la toalla, no caer en la corrupción? ¿De dónde han sacado la fuerza? Si se lo preguntamos a los mayores que están aquí, por ejemplo, nos dirán claramente: de Cristo, de Dios. De ahí hemos sacado la fuerza. Esto es lo que llamamos la gracia de Dios. La gracia es una definición, es un don del Señor que nos permite disfrutar gratuitamente de la presencia sobrenatural de Dios, de la compañía de Dios. Pero la gracia se divide en distintos tipos de gracia. Por ejemplo, la gracia habitual, que sería estar en gracia. La gracia santificante, que es ese don de Dios que nos va a permitir estar en comunión con Él. Pero hay una gracia fundamental que se llama, todo esto supongo que lo habéis estudiado en el catecismo, o sea que yo simplemente hoy os lo recuerdo. Una gracia fundamental que se llama la gracia actual, que es el don, la fuerza que Dios te da cuando tienes una tentación. Tienes una tentación de lo que sea, de la ira, de la pereza, de la castidad, de la envidia, del rencor. Tienes una tentación. No es culpa tuya. Sentir no es ningún pecado. El pecado es consentir. ¿Y cómo se evita consentir cuando sientes? Se evita con la gracia de Dios. Dios no te deja solo. En ese momento Dios te está ayudando. Claro que tú tienes que colaborar con la gracia, pero tienes la ayuda de Dios. Fijaros, la gracia de Dios no se ve, es decir, no es un mensajero que te viene, pero sí se experimenta, sí se toca. Y yo creo que todos nosotros la hemos experimentado. Tienes una tentación y oyes una voz que te dice: eso no está bien, no lo hagas. Y tienes una fuerza para no hacerlo. Esa es la gracia de Dios. Puedes decirle: lo siento, me apetece mucho esa tentación, y caer en ella. Pero has tenido la voz que te ha dicho: eso no está bien. Y tú sabes que eso no está bien. Incluso aunque algún cura te diga: no pasa nada, tú sabes que eso no está bien. Y has tenido la fuerza, aunque no la hayas visto, la has tocado con tu alma. Has tenido la fuerza para no hacer eso, aunque no hayas obedecido y hecho caso a esa fuerza. Eso es la gracia actual. ¿Por qué os digo esto? Porque en el Evangelio de hoy Jesús se hace esa pregunta. Es un hombre tentado. Será tentado también, por ejemplo, en el huerto de los Olivos, cuando le veamos sudar sangre. Pero hoy se hace la pregunta: tengo miedo, tengo miedo. Mi alma está turbada hasta la muerte. Tengo miedo. ¿Quién no tendría miedo sabiendo la tortura que le esperaba, la muerte terrible que le esperaba? Tengo miedo. ¿Y qué diré? ¿Y qué diré? Padre, sácame de aquí. ¿No quiero esto? No. Es Jesús el que pregunta y se responde a sí mismo: no, ha llegado mi hora. Nosotros igual muchas veces sentimos ese miedo, la tentación, la duda de fe, ganas de salir corriendo. No quiero líos, no quiero problemas. Lo que llamó San Juan Pablo II la cultura de la muerte, la cultura de la huida. Él dijo que era la cultura de la muerte porque a veces en esa huida matamos, como por ejemplo con el aborto. ¿Y qué tengo que hacer? Señor, ayúdame. Soy débil, no tengo fuerzas, pero yo creo en ti, en tu fuerza, en tu gracia. Señor, ayúdame. Uno de los problemas de estos últimos años, suscitados a raíz precisamente de la cuestión de la comunión de los divorciados vueltos a casar, fue justamente el tema de la gracia. Decían: delante de situaciones difíciles no se le puede pedir a una persona
que haga eso tan duro. Pues, por ejemplo, no tener relaciones en el matrimonio si quieres comulgar. No se puede pedir, eso es demasiado pedir. Y otros respondían, está claro, en la fe de la Iglesia quedó sentenciado ya en el Concilio de Trento que por dura que sea la situación, nunca te va a faltar la gracia de Dios. Esta es nuestra fe. Yo sé que esto para mí, y cada uno tiene su momento o sus momentos, yo sé que esto para mí es difícil y puede ser incluso heroico, pero yo sé que no estoy solo. Confío en la gracia de Dios. El Señor nos da 3 grandes dones. Uno, lo despreciamos. Es la luz para distinguir el bien del mal. Y preferimos vivir en la oscuridad, engañando nuestra conciencia para que no nos recrimine y nos deje hacer lo que queramos. El otro gran don es justamente la gracia. ¿Sabes el camino? No estás solo, Dios te ayuda. Tienes que poner tu parte, pero Dios te ayuda incluso dándote la fuerza hasta el martirio. Y si no, ¿qué habrían tenido que decir los mártires cuando se han encontrado en momentos difíciles? No, pero yo estoy en una situación muy difícil y por lo tanto yo puedo desde echar incienso en el altar de los ídolos en tiempo de los romanos a puedo, por ejemplo, aceptar el matrimonio del rey Enrique VIII cuando se separó de su mujer legítima y se casó con la amante Ana Bolena. Oye, que Santo Tomás Moro se encontró en una situación muy difícil. Sus hijas, su mujer le decían, haz lo que todos, acepta eso. Y él respondía, no puedo aceptar eso, va en contra de mi conciencia, que te van a matar, que además nos van a dejar sin un céntimo porque el rey va a incautarse de todos tus bienes, que dejas a la familia en la ruina. Y Santo Tomás dijo, no puedo. Creyó en la gracia de Dios, hizo caso a su conciencia y fue mártir, es honrado como santo. Es decir, cuando nos encontramos en los momentos de mayor dificultad, nunca debemos de dejar de creer en la fuerza de la gracia. No estamos solos. No nos salvamos a nosotros mismos con nuestra fuerza. Es colaborando con la gracia de Dios que nos salvamos. Claro que tenemos que poner nuestra parte, pero la gracia, la fuerza de Dios está ahí. El tercer don, cuando falla nuestra respuesta a estos dos, no cuando fallan estos dos dones, cuando falla nuestra respuesta a la luz y cuando falla nuestra respuesta a la gracia, es la misericordia. Pero la misericordia actúa no siempre, sino siempre que le dejamos actuar. Es decir, la misericordia actúa cuando tú pides perdón porque reconoces que has pecado. Mientras no haces esto y no tienes el propósito de la enmienda de decir, Señor, la próxima vez que tenga esta tentación en la cual no he sido capaz de ser fiel a la gracia y he roto contigo, la próxima vez voy a intentarlo de nuevo con todas mis fuerzas. En ese momento actúa la misericordia. Por eso, digo, en este contexto actual que estamos viviendo, donde parece que las dificultades son mayores que antes, cosa que no creo. Yo creo que toda la vida de Dios a los hombres les han costado las mujeres y no solo la suya con la que estaban casados, y a las mujeres los hombres y no solo los suyos con los que estaban casados. Y toda la vida de Dios habrá habido gente que ha tenido ganas de meter la mano en el cajón y quedarse con dinero que no era suyo. Y toda la vida de Dios ha habido gente que ha hecho daño y gente que ha tenido el deseo de vengarse. No creo que seamos tan diferentes a nuestros predecesores. La fe, la gracia sigue actuando. Lo que tenemos que hacer es creer en esa fuerza de la gracia. Con humildad, Señor, necesito tu ayuda. Estoy tentado, necesito tu ayuda. Sin ti no puedo. Con mis fuerzas no puedo. Pero yo creo en ti, creo en tu gracia y creo también, Señor, en tu misericordia. ¿Qué tenemos que hacer, por lo tanto, en los momentos de dificultad? Pues no salir corriendo, no huir, luchar, esforzarnos. No somos una religión de blanditos. No somos una religión de cobardes, no estamos predicando una religión de gente que va rindiéndose por la vida, que nuestro modelo principal es Cristo, el primer mártir, y los mártires son los que nos dan el ejemplo del tipo de camino que tenemos que seguir. Claro, si caemos está la misericordia, pero no una misericordia que nos confunde y que nos dice, sigue haciendo lo mismo, sino una misericordia que llega a nosotros cuando estamos arrepentidos y queremos salir del agujero para volver a hacer el bien. No dudéis de la fuerza de Dios.
No tenemos fuerza nosotros, pero Dios sí que la tiene. Lo que tenemos que hacer es colaborar con esa gracia para hacer el bien y evitar el mal. Que así sea.